¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Mi nombre es Mauro, soy colombiano, hijo de padres portugueses, y recientemente serví como teniente en una unidad de élite del ejército. Lo que voy a contarles es algo que todavía hoy me atormenta. Fue un suceso que desafía la lógica y que aún me hace cuestionar todo lo que creo saber sobre la vida y la muerte. Todo comenzó en un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de una pequeña ciudad. Nuestro objetivo era claro: teníamos que asaltar un escondite utilizado por el crimen organizado en la región. De madrugada, partimos en convoys hacia nuestro destino, todos con la atención habitual que llevábamos en cada intervención, ya que podríamos no regresar a nuestras familias. En medio de algunos edificios abandonados, pasamos por una casa ubicada en un lugar muy inusual, tan aislada que el simple hecho de que alguien viviera allí parecía absurdo. Era una casa deteriorada por el tiempo, con pintura descascarada y un jardín cubierto de maleza. Lo que realmente me llamó la atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas del primer piso. Había una niña. Sus manos golpeaban el vidrio mientras ella gritaba, aunque el sonido del motor y las ventanas cerradas no nos permitían oírla. Sin embargo, no hacía falta escucharla para entender la desesperación que transmitían sus ojos. Sus gestos eran frenéticos, como si cada segundo aumentara su angustia. Instintivamente, mi mano fue al comunicador para sugerir que un vehículo del convoy se detuviera a verificar, pero la mirada de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Fue una decisión dolorosa. Cada fibra de mi ser gritaba para que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había espacio para desviaciones. Horas después de completar la misión sin grandes contratiempos, regresamos por el mismo camino. La imagen de la niña seguía grabada en mi mente. No podía sacarme de la cabeza sus ojos llenos de desesperación. Entonces, convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Estacionamos a poca distancia de la entrada principal y los faros iluminaron la casa. Antes de salir del vehículo, revisamos nuestros equipos y armas, preparados para cualquier señal de hostilidad, y nos acercamos a la propiedad. Rápidamente aseguramos que no había amenazas externas ni signos de ocupación por algún grupo armado. Sin detectar movimiento, nos agrupamos frente a la puerta. Policía militar, abra la puerta, y grité, esperando que si había alguien adentro cooperara sin violencia. El silencio fue nuestra única respuesta. Después de un breve momento, decidí entrar a la fuerza. Tras un fuerte golpe, la puerta cedió y, una vez adentro, comenzamos a revisar cada habitación con nuestras linternas. La casa estaba amueblada con algunos muebles en mal estado, y todo el lugar estaba lleno de polvo. Después de una revisión minuciosa del primer piso, empezamos a subir las escaleras hacia el segundo piso. Fue entonces cuando el aire empezó a cambiar. Un olor fétido y pesado comenzó a permear nuestras balaclaves. Al llegar al segundo piso, la fuente del olor se volvió notablemente clara y todos intercambiamos miradas. El hedor a muerte era insoportable allí. Caminamos lentamente por el pasillo con la cautela de quien sabe que va a encontrar algo. La puerta de la primera habitación estaba entreabierta. La abrí del todo y la imagen que se reveló ante nuestros ojos fue desgarradora. Allí, esparcidos por el suelo de la habitación, yacían los cuerpos de varios niños. Entre esos cuerpos pequeños y frágiles estaba la niña de la ventana, tan pálida como cuando la vi gritar. Aunque ninguno de nosotros era perito forense, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos inequívocos de una muerte prolongada. Esos niños llevaban muertos al menos 3 días. La descomposición había comenzado a marcar sus características físicas. Nos quedamos en silencio, procesando la escena, la tragedia, así como el hecho de que un cadáver nos hubiera gritado pidiendo ayuda. Después de encontrar los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más en la casa, salimos para reportar la situación. Tan pronto como la fiscalía y los demás llegaron, nos retiramos del lugar y no escuché nada durante varios días, quizás una semana entera. Finalmente, después de algún tiempo, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y las familias estaban siendo notificadas. Un día, mi comandante me abordó con una petición inusual. Me explicó que los padres de la niña que vimos en la ventana querían conocer a la persona que encontró a su hija. Aunque no era obligatorio, el gesto podría cerrar esa tragedia. Decidí aceptar. Parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. La reunión fue en un lugar pequeño y discreto. Los padres de la niña, un hombre y una mujer marcados por el dolor, me extendieron las manos con una gratitud que me dejó sin palabras. Y gracias.
Nuestra hija desapareció hace más de 5 meses. La policía dejó de buscar hace mucho tiempo. Las palabras de gratitud y las lágrimas en sus ojos me hicieron comprender la magnitud de nuestro descubrimiento accidental. Hasta ese momento, creía en un ser superior, pero no en eventos inexplicables. Tal vez no fue la niña pidiendo ayuda, sino Dios llevándome a ese lugar. Ocurrió hace muchos años en el ejército, pero aún recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Fue durante uno de esos enfrentamientos que parecían fáciles, pero que terminaron muy mal. Estábamos en una batalla intensa en una zona conflictiva del río. Uno de mis compañeros, Ernesto, un buen hombre con quien había compartido varias misiones, cayó. Su madre, una mujer de más de 70 años, al recibir la trágica noticia, pidió que su hijo permaneciera en la sala de su casa, como era costumbre en su familia. Además, solicitó que algunos de nosotros nos quedáramos de guardia junto al ataúd como último signo de honor y respeto. Acepté sin dudarlo, al igual que mi otro colega, Luis. Llegamos a la casa de la madre de Ernesto por la noche. La casa era vieja y estaba en mal estado, probablemente por las fuertes lluvias de agosto de ese año. La señora, con los ojos hundidos y la voz temblorosa, nos agradeció por estar allí y nos dejó solos en la sala con el ataúd cerrado de Ernesto. Ella llevaba varias horas frente al ataúd sin moverse, así que era justo que fuera a descansar. Como mencioné, era una señora muy mayor. Mantuvimos nuestra vigilia en un silencio respetuoso, la única luz provenía de algunas velas alrededor del ataúd. A medida que avanzaba la noche, una sensación muy extraña comenzó a sentirse en la habitación. Era como si el aire se volviera más denso y pesado, y comenzaran a oírse sonidos débiles, como si algo o alguien se estuviera moviendo lentamente. Aunque intenté convencerme de que era fruto de mi imaginación, no podía apartar la sensación de que no estábamos solos. Y no era la señora, ya que ella había ido a dormir muy lejos de donde estábamos. En un momento, se oyó un fuerte golpe proveniente del techo, como si algo pesado hubiera caído. Miré a Luis y fue entonces cuando el frío se hizo presente, una frialdad que se sentía en los huesos. Luego, pequeños rasguños comenzaron a sonar inexplicablemente desde el ataúd. Era un sonido muy débil, como el de uñas rascando suavemente la madera, lento pero persistente. En ese momento, el ataúd empezó a vibrar levemente. El rasguño se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y, de repente, las ventanas se cerraron de golpe, haciéndonos saltar. Fue entonces cuando la madre de Ernesto apareció, porque había oído los ruidos y era evidente en su rostro que lo que había escuchado le causaba angustia. Corrí a tranquilizarla y le dije: «Y está todo bien, señora, son solo ruidos de la casa, probablemente del viento». Ella nos miró con una mezcla de tristeza y resignación. Y ya sabía que esto iba a pasar y, dijo con una voz que denotaba más cansancio que miedo: «Y cuando mi marido murió también en circunstancias violentas, su alma no encontró inmediatamente la paz. Luchó contra su destino porque no aceptó haber muerto. Durante su funeral, ocurrieron cosas similares». Luis no sabía qué decir. ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo encontró la paz su marido? Y pregunté con la esperanza de encontrar alguna solución que pudiéramos aplicar a nuestro amigo. Y con el tiempo y mucha oración, sentí que todo se calmó. También hablé con él, como hablaré ahora con Ernesto, para que sepa que no hay problema en desistir, que no necesita luchar más, que puede descansar. La señora se acercó al ataúd y colocó su mano sobre la madera. Hijo, es hora de descansar, no necesitas luchar más, y murmuró tristemente antes de comenzar a llorar. Permanecimos en silencio mientras ella continuaba conversando con su hijo. Algo muy extraño comenzó a ocurrir en la sala. La temperatura, que había descendido minutos antes, comenzó a normalizarse lentamente. La señora, con lágrimas corriendo por su rostro, continuó murmurando palabras de despedida y paz a su hijo con una voz llena de dolor. No pudimos evitar emocionarnos con la escena. De alguna manera, Ernesto estaba realmente escuchando a su madre y respondiendo a su llamado para encontrar la paz. Después de algunos minutos, la señora estaba exhausta. Nos pidió por favor que no tuviéramos miedo y que no nos fuéramos si algo más ocurría. Le prometimos que nos quedaríamos allí y que ella podía ir a descansar. Mi compañero y yo permanecimos allí por más de 10 horas y durante ese tiempo no hubo ningún otro incidente. Creo que, después de escuchar a su madre, nuestro compañero supo aceptar que estaba muerto. A pesar de estar cansados, asistimos a su entierro y nos despedimos de él y de su madre. Esta experiencia tuvo un gran impacto en mí.
Oro todos los días para no pasar por algo similar cuando llegue mi muerte. Quiero irme en paz, independientemente de cómo suceda cuando llegue mi día. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en el ejército. Lo que voy a contar ocurrió en 2005, cuando nos enviaron a una ciudad en el norte de México para unas maniobras de entrenamiento. Nos alojaron en un hotel antiguo y en muy malas condiciones. Desde la primera noche, todos en el pelotón sentimos una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era vieja, con largos pasillos que hacían eco. Esa primera noche, después de un largo día, todos necesitábamos descansar bien, pero ocurrió lo contrario. Apenas apagaron las luces, la temperatura de la habitación, que estaba confortable, comenzó a bajar rápidamente, tanto que necesité una manta extra. Pensé en levantarme para verificar la ventana, asegurarme de que estuviera bien cerrada. Entonces, comenzaron los sonidos, golpes suaves como si alguien tocara la puerta, pero al verificar, no había nadie. Volví a la cama intentando convencerme de que eran solo tuberías viejas o tal vez el viento, pero el sonido no paraba. Parecía moverse. Luego comenzaron los susurros, al principio casi inaudibles, pero se volvieron más agudos. Compartía la habitación con dos compañeros, Ernesto y Alejandro. Poco después de que los susurros empezaron, ocurrió un incidente que nos convenció de que se trataba de algo sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, excepto por los susurros, una de las camas comenzó a temblar. No había dudas, la cama se movió sola. Los tres nos quedamos quietos, no necesariamente con miedo, observando lo que sucedía. Salimos sin hacer mucho ruido y notamos que a lo largo del pasillo, otras puertas se abrían mientras más soldados salían de sus habitaciones. Sus rostros reflejaban preguntas igual que los nuestros. No fue difícil notar que algo anormal estaba pasando en casi todo el hotel. Cuando nos encontramos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, Marcos, que estaba en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas en su habitación antes de que las luces empezaran a parpadear inexplicablemente. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se movieron violentamente aunque la ventana estaba cerrada. Nos pusimos en contacto con nuestro comandante y uno de los instructores que estaban alojados en el ala oeste del hotel. Nos dijeron que volviéramos a dormir y que quien quisiera, podía pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos volvieron a las habitaciones y muchos otros se quedaron en los vehículos. A las 5:30 de la mañana, mientras desayunábamos, era imposible ignorar y no hablar sobre lo que pasó la noche anterior. Uno a uno, mis compañeros empezaron a compartir detalles adicionales de lo sucedido durante la noche, cosas que no habían mencionado antes. Miguel, que había estado relativamente callado, contó cómo oyó pasos pesados en el techo de su habitación, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro justo encima de él. Lo extraño es que su habitación estaba en el último piso del hotel, así que no había nada más allá del techo viejo. Carlos comentó que, en un momento, cuando intentaba dormir, sintió una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera sentado sobre él. Estábamos todos comentando sobre el tema cuando uno de los instructores se acercó y nos dijo que el gobierno había elegido ese hotel porque era el más barato disponible en la región. La razón de su bajo costo es que hace unos años se descubrió que una secta satánica utilizaba el hotel para sus reuniones y rituales. La mención de un culto satánico provocó un silencio inmediato entre todos nosotros, y luego dijo algo aún peor. Se hablaba de sacrificios humanos realizados en varios de los cuartos. Cuando esto salió a la luz, la reputación del hotel se vio muy afectada. Residentes y visitantes empezaron a evitar el lugar, creyendo que estaba maldito o habitado por espíritus malignos. Aunque la secta fue disuelta y sus miembros arrestados, escuchar eso fue perturbador y extraño en igual medida. Por un lado, no era la primera vez que oíamos hablar de sectas, porque es relativamente común, pero el hecho de que esta secta específica fuera satánica y realizara sacrificios humanos era otra cosa. Durante las demás noches que estuvimos allí, dormí en el vehículo, pero varios continuaron en las habitaciones, presenciando algunas cosas. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es muy probable que los fenómenos paranormales que experimentamos sean el resultado de lo que la secta satánica hizo en el lugar. Hola a todos, me llamo Kevin y quiero contarles algo muy extraño que me pasó a mí y a mi novia. La verdad es que nunca habíamos experimentado algo así ni habíamos visto cosas paranormales en nuestras vidas, así que siempre tomábamos esas historias como simples leyendas. Pero esa noche, lo experimentamos en carne propia, y como dicen, uno no cree hasta que le pasa. Esta experiencia no tuvo que ver con brujas o pactos,
pero vimos algo muy aterrador. Pasaba de la medianoche, estábamos en la carretera, regresando de la casa de mi suegra. Estábamos escuchando historias de terror porque a mi novia y a mí nos divierte mucho eso. Somos grandes fans del género. Nuestra perrita estaba durmiendo y todo estaba tranquilo. De repente, el celular de mi novia perdió la señal y las historias dejaron de escucharse, ya que era ella quien las tenía en su teléfono. En ese preciso momento, Mali, nuestra perrita, empezó a ladrar hacia la ventana, mirando hacia afuera. Su ladrido era muy fuerte y estaba furiosa. Ella solo se pone así cuando aparece un extraño en la puerta o cuando nota algo en el terreno detrás de la casa. Mi novia miró por la ventana, pero no pudo ver nada. Estaba todo muy oscuro. Intentamos calmar a Mali porque estaba incontrolable. Su ladrido era tan fuerte que nos sorprendió. No importaba cuánto la acariciara mi novia, Mali seguía mirando hacia afuera y ladrando sin parar. Ella estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver. Mi novia comenzó a asustarse mucho porque sabía que Mali no estaba ladrando por nada. La verdad es que yo también me asusté un poco. No creí que nuestra perrita estuviera loca, pero no quise decirle a mi novia que algo iba mal. Pero sabía que algo estaba mal con Mali. De repente, ella no solo ladraba, sino que también rascaba el vidrio de la ventana como si quisiera salir. Fue entonces cuando vimos esa cosa que no era ni humana ni animal. Era un hombre muy delgado y alto, vestido con un traje y con una sonrisa de oreja a oreja. Venía bailando, contorsionándose de una manera muy aterradora y siniestra. Lo peor es que avanzaba a la misma velocidad que nosotros. No pude ver mucho porque estaba conduciendo y no podía quitar los ojos de la carretera. Quien vio todo y todavía está traumatizada es mi novia. Ella dice que, por lo poco que pudo ver en la oscuridad de la carretera, era una cosa muy alta y delgada, como ya mencioné, con una sonrisa siniestra. Esa cosa se movía de una forma muy abrupta y horrible, como si no tuviera huesos en el cuerpo, porque esa flexibilidad no era normal. Esa cosa nos observaba, burlándose de nuestro miedo. Fue entonces cuando Mali dejó de ladrar. Yo estaba temblando. Mi novia se giró y empezó a orar mientras me decía que condujera más rápido y la sacara de allí. Sentí mucha responsabilidad de sacarnos de ese lugar, de esa situación aterradora, sin perder el control del volante, porque estaba muy nervioso. Aunque Mali dejó de ladrar, esa cosa seguía allí y no sé cuándo la perdimos de vista o cuándo desapareció. Le dije a mi novia que esa cosa se había ido, pero ella no quería abrir los ojos y mucho menos girarse. Vi sus manos sudar de miedo, estaba aturdida por lo que acababa de pasar. Mali se subió al asiento delantero y se acostó sobre mi novia, como si supiera que ella necesitaba eso. Aún me sorprende la capacidad de los animales para percibir las energías, sean buenas o malas. Bien. Fue nuestra perrita quien nos avisó que estábamos a punto de ver algo tan horrible que permanecería en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas. Mi novia abrazó a Mali todo el tiempo y no se giró hacia la ventana hasta que llegamos a casa. Obviamente, contamos nuestra terrible historia a nuestros amigos y familiares, pero muchos encuentran difícil creer en nosotros. Mi novia quiso compartir esto para sentirse acompañada, ya que su familia la acusó de estar loca, y bueno, no los culpo.